tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este tercer encuentro de la asignatura didáctica de la matemática. En esta oportunidad vamos a seguir conversando sobre esta interesante asignatura en el mundo educativo. Para esta ocasión, pues vamos a hablar sobre las distintas estrategias, modelos, actividades para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Vamos a establecer primero que todo lo que viene siendo una estrategia, un modelo o una actividad. Cuando nosotros hablamos de una estrategia, viene siendo el procedimiento para tomar decisiones en una determinada circunstancia. Es utilizada para alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. Simplificando, una estrategia es el camino a seguir para alcanzar ciertas metas. Cuando nosotros hablamos de estrategia, se refiere a una manera, a un modo o a un elemento o una diversa idea por la cual pues nosotros vamos a buscar o vamos a tratar de llegar a un objetivo pues, que está previamente definido. Ejemplo, muchas veces pues los ejércitos en la antigüedad, incluso aún en las épocas modernas, utilizan diferentes estrategias para poder ganar una guerra. E incluso pues en diferentes elementos, las estrategias vienen siendo una de las principales herramientas que se utilizan para alcanzar objetivos, especialmente en la educación. Un docente utiliza diferentes estrategias al momento de dar una clase. Por ejemplo, puede utilizar de repente una explicación, una demostración, utilizar el pizarrón como una estrategia visual o de repente, ¿por qué no traer algo para mostrar de repente ejemplo? Si estamos dando una clase, por lo menos en la parte de matemática, cuando vamos a hablar por lo menos de las figuras geométricas, muchas veces cuando hablamos con niños, puede ser de primero, segundo o tercer grado, de repente para que ellos comprendan de repente las dimensiones de un cubo, una pirámide, una esfera, nosotros podemos de repente llevar algunos objetos con esta forma. De repente, por ejemplo, una caja que tenga la forma de un cubo, de repente construir una pirámide con cartulina o por qué no llevar una pelota para representar una esfera. Y de esta manera, en tercera dimensión, más que todo, utilizarlo como una estrategia demostrativa. Un modelo es la representación significada de un objeto, sistema o proceso o idea que se utiliza para comprender una función. Esta herramienta es fundamental en diversos campos, desde las ciencias naturales hasta sociales, como lo que es el arte y la industria. Cuando hablamos de un modelo, se refiere de repente a una forma en la cual nosotros presentamos algún ejercicio o presentamos alguna teoría, presentamos una idea o presentamos cualquier elemento o cualquier objeto. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo nuevamente de las figuras geométricas, por lo menos para primaria. Nosotros podemos tener un modelo, un esquema o una maqueta sobre las figuras geométricas. Esto lo podemos utilizar para diferentes elementos prácticamente en esta clase de matemática. Ejemplo, cuando nosotros decimos la pirámide, podemos hablarle a los niños de la pirámide de repente como una estructura, una construcción bastante interesante e incluso, ¿por qué no? Le podemos dar el ejemplo de a los niños mostrar una fotografía de repente de las pirámides en Egipto, pero también les podemos mostrar un modelo ya a escala de cómo es una pirámide con sus diferentes lados. Aparte de utilizar una estrategia, estamos utilizando también un modelo. Ok, por otra parte, vamos a hablar ahora también de lo que vienen siendo las actividades o qué viene siendo una actividad. La actividad, según Pensum del año 2010, nos indica que son las formas activas ordenadas de llevar a cabo las estrategias metodológicas o experiencias de aprendizaje, así, unas estrategias determinadas. Por ejemplo, un proyecto, solución de problemas, elaboración de fichas, investigación, centros de interés, clase magistral, entre otras. Cuando hablamos de las actividades, se refiere a aquel elemento indispensable que va a realizar una persona para poder llevar a cabo un aprendizaje. Por ejemplo, en matemáticas, cuando nosotros estamos enseñando ya, vamos a hablar un poquito de niños más grandes, por lo menos de tercer o cuarto grado, cuando estamos enseñando las tablas de multiplicar, muchas veces una actividad que se manda previamente a la enseñanza de las tablas de multiplicar es por lo menos que realicen los números de 2 en 2, de 3 en 3 o de 5 en 5. Nosotros cuando éramos niños nos mandaron también esta tarea y nosotros preguntamos, pero ¿para qué yo tengo que saber los números de 2 en 2, de 3 en 3 y 4 en 4? Pero cuando empezamos a ver las tablas de multiplicar, nosotros nos empiezan a decir 4 por 1 es 4, 4 por 2, 8. Cuando nosotros, si contamos los números de 4 en 4,
4, 8, 12, 16. Y allí tenemos el resultado de las tablas de multiplicar. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, y así sucesivamente. Es el sentido de realizar una actividad en base a algo, en base a un conocimiento que nosotros queremos que adquieran nuestros estudiantes. Otra estrategia, por lo menos matemática, es, por ejemplo, en el caso que nosotros queremos realizar un problema. De repente, para multiplicación, que nosotros le digamos, o por lo menos en suma y resta, por lo menos con caramelos, con lápices, con colores. De repente que fulanito X, tenemos una serie de colores y tengo tantos niños. A cada niño le voy a entregar dos colores. Ok, ¿cuántos colores van a haber en total? Un problema determinado. Y yo puedo hacerlo de una manera bastante simple, sea al llamar a unos niños, entregarle colores y dividir los colores. Entonces la pregunta va a ser de repente, ¿cuántos colores va a quedar con cada niño? ¿O cuántos pares de colores yo voy a obtener para realizar una fracción? Estas vienen siendo diferentes actividades que yo puedo utilizar para poder indagar, incluso pues que los estudiantes adquieran un conocimiento. Según Herrera, nos dice que para la enseñanza de la matemática, en los estudiantes se debe plantear soluciones de trabajos individuales, grupales, donde en problemas con números deben utilizar sus conocimientos y poner a prueba sus hipótesis, probando y desechando y retomando caminos. Es decir, que para la matemática hay diferentes soluciones, hay diferentes caminos. Ejemplo, y ojo con esto, en la matemática nosotros nos vamos a encontrar diferentes formas de solución para un problema o un ejercicio. Van a haber diferentes metodologías en la resolución de ejercicios y muchas veces vamos a llegar al mismo resultado. Muchas veces, pues, los profesores de matemática, yo lo digo de esta manera, son cuadrados. ¿Por qué son cuadrados? Porque simplemente se enfocan en un solo método de aprendizaje, un solo método de enseñanza. No existe otro método en la matemática para ellos cuando resulta que de repente un ejercicio puede tener diferentes soluciones y se llega al mismo resultado. Ok, técnicas de enseñanza de las matemáticas. Tenemos diferentes técnicas que por lo menos nosotros en Internet podemos abogar, podemos indagar, incluso podemos utilizar para poder dar matemáticas. Se dice lo siguiente, tradicionalmente se conocen los métodos de enseñanza de las matemáticas que dependían principalmente del aprendizaje memorístico y la práctica. Ojo con esto, han sido reemplazados por métodos que se apoyan en enfoques de exploración y resolución de problemas. Es por ello que la pedagogía de las matemáticas es un tema importante que se toma en cuenta hoy en día por parte de los investigadores y docentes por ser innovador y tener un impacto en el educando. Es decir, que anteriormente cuando nosotros se nos daba matemática, inclusive yo aún soy parte de pues, prácticamente de este aprendizaje que fue memorístico y práctico en la matemática, pero nosotros como docentes de este nuevo siglo, siglo XXI, y dentro de una sociedad de la información, tenemos que enfocarnos que a los niños nosotros no podemos trabajarlo con esos métodos tan anticuados y tan drásticos. Tenemos que pensar que los niños deben aprender de una forma exploratoria y por resolución de problemas. Es decir, que si se equivocó, chévere, ya por lo menos aprendiste que por ese camino no se puede ir, tienes que ir por otro camino, hay que probar diferentes formas para obtener un resultado y una solución a un problema. Explorar. Es por ello que hay diferentes técnicas y aquí pues les traigo algunas de esas técnicas, por lo menos dibujar los problemas de matemáticas. Muchas veces hay niños que por lo menos cuando se les dice por caramelos, lápices, tienden a dibujarlos en una hoja y a contar, a rayar por lo menos cuando son sumas, restas. Esta es una manera de aprender hacer conexiones musicales. Muchas veces cuando se enseñan las tablas de multiplicar se pueden hacer canciones, por lo menos también cuando enseñamos la ley de los signos, enseñamos a sumar, enseñamos a restar e incluso enseñamos a contar a los niños más pequeños, por lo menos en preescolar, cuando estamos enseñando a contar los números uno, 2, 3, o sea, podemos sacar un ritmo. Agrupar palitos. El agrupar palitos muchas veces se utiliza con los niños de primer grado cuando estamos enseñándolos a sumar y restar. Es un método bastante válido y bastante eficaz porque muchas veces esta técnica ayuda a que el niño pues explore y entienda cuál es la solución a un problema. La construcción con material de base 10. Esto ya más que todo se aplica en bachillerato, por lo menos cuando vamos a hablar con números bastante grandes, es decir, todo número de base 10 que tenga un cero, pero a su vez tenga distintas cantidades numéricas bastante grandes, por lo menos un billón, miles, millones, billones, en fin, números bastante grandes con varios ceros.
y usar círculos y dividirlos. Es decir, muchas veces esta viene siendo la estrategia clave para enseñar fracciones, el dividir un todo en diferentes partes, dependiendo de lo que la fracción nos esté diciendo. Es decir, viene siendo ese elemento principal en la cual nosotros vamos a explicar fracciones. Ojo con esto, ya que pues por lo menos en el caso de Kenny, que va a realizar próximamente su clase magistral como su cuarta actividad, pues aquí te estoy dando prácticamente un pequeño tip para lo que es el utilizar la circunferencia para enseñar fracciones. Ok. Recordemos también que por lo menos cuando nosotros hablamos de la parte matemática, también existen estrategias didácticas. ¿Pero qué viene siendo una estrategia didáctica? Viene siendo que las estrategias didácticas son herramientas que permiten a los docentes, pues prácticamente llegar con el conocimiento a sus estudiantes y que estos puedan a su vez interiorizarlos para luego ser aplicados en la resolución de problemas. Existen diferentes estrategias didácticas para que nosotros podamos explicarlo a nuestros estudiantes. E inclusive, por aquí dejo una página que se llama Estrategias Innovadoras, que para la enseñanza de la matemática muchas deben a veces ser docentes innovadores, es decir, tenemos que ser, dejar de aquel docente memorístico de la solución del problema y ya di matemática, porque simplemente voy a enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir. Listo, eso no. Tenemos que ser más docentes innovadores, docentes que sean prácticamente aquel que les deje un conocimiento para toda la vida al estudiante, no simplemente algo que sea memorístico para el momento, no, tenemos que ser bastante innovadores. Es por ello que aquí dice lo siguiente, que para la enseñanza de la matemática, muchas veces debemos ser docentes innovadores, sobre todo estar al día con el uso de las tecnologías, así como juegos que permitan al educando la posibilidad de aprender jugando y que a su vez siendo aprendiendo para la vida. De esta forma permite tener un conocimiento permanente. La página que estoy dejando por aquí trae un sinfín de estrategias didácticas bastante innovadoras para la enseñanza de la matemática, especialmente en educación primaria y en educación inicial, que prácticamente esta es la base. La base de la matemática está en la educación primaria, específicamente en primero, segundo y tercer grado, ya donde se aplica prácticamente la básica de las operaciones, por lo menos la suma, la resta y la multiplicación y la división. Es allí donde nosotros tenemos que tener mayor empeño para la enseñanza de estas prácticamente operaciones básicas. Otro aspecto importante que también les quiero indicar es por lo menos lo siguiente. Ojo con esta parte. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas actividades que voy a mostrar aquí a continuación y voy a explicar algunas de ellas que son bastante innovadoras para la enseñanza de la matemática. Una de las actividades que traigo por aquí, pues ya que me di la tarea de investigar varias, viene siendo el panel numérico, que es el gran aliado para aprender números hasta el 100, es decir, que es la relación entre ellos que existe, su consolidación con base numérica y la decena tan necesaria para que se pueda aprender de forma exitosa en matemática. ¿Cómo se puede realizar este panel numérico? Pues dice aquí que hay una medida de 70 centímetros por 66 centímetros. Es decir, cuando hablamos de 70 centímetros, puede ser de alto y de ancho 66 centímetros. Es decir, de forma horizontal y de forma vertical. Es decir, de forma vertical 70 centímetros y de forma horizontal 66 centímetros. Prácticamente aquí esta tabla que nos indica, según la imagen, observemos aquí, que tenemos una imagen en la cual se muestra una tabla numérica que tenemos los números del 1 al 100. Pero observen lo siguiente, todos los números que comienzan por 1 están agrupados en una fila. A su vez, los que empiezan con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta llegar al final, que es el 100. Pero observen que la mitad de estos números, como estamos hablando del 1 al 10, la mitad viene siendo 5, 15, 10, 25, 35, 45, 55 y así sucesivamente. Y los de base 10, por lo menos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y allí, así hasta llegar a 100. Las piezas de rompecabezas. Se utilizan las piezas de un rompecabezas donde cada alumno se le dará una pieza única de información para compartirla con el resto del grupo para resolver un problema. Esta actividad puede servir para evaluar repasar una clase. Posteriormente, a explicar la clase se debe repartir las piezas del rompecabezas. Es decir, antes de comenzar, esta viene siendo una estrategia bastante interesante en matemática.
Posteriormente, pues se explica cómo va a ser el rompecabezas, qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, podría ser con las partes de una función, un proceso de resolución de problemas con propiedades. En este caso, pues por lo menos las propiedades de la adición y la sustracción, que viene siendo asociativa, conmutativa y elemento neutro o elemento simétrico, que son las propiedades pues bastante básicas dentro de la suma y la resta. Pero aquí pues podemos darle de repente unos números a unos niños, a otros niños los signos, y podemos irlos armando como un rompecabezas. Inclusive podemos irlos en el pizarrón o por lo menos por grupo, en una hoja, que cada uno por grupo los vayan armando y nosotros poderlos irlos orientando. Ok. Una de las actividades estratégicas que realmente pues, muchas veces se puede utilizar, sí, pero no usar de ella, es el utilizar el pizarrón y pasar a los niños al pizarrón. ¿Qué sucede de repente con esta estrategia tan, pues, bastante arcaica, bastante antigua? Muchas veces da resultado, pero en algunos casos no lo da. ¿Por qué? Recuerden que nosotros tenemos todo tipo de estudiantes e inclusive tenemos estudiantes tímidos, estudiantes nerviosos, aquellos pues que prácticamente al pasar al pizarrón así sepa multiplicar, se nos van a bloquear. Y va a ser bastante difícil sacarlo de este bloqueo. Laberinto de los números. Es una cartulina grande dibujada de 5 cuadros arriba y 5 cuadros abajo. Une a cada cuadro con el otro cuadro con una línea en forma de curva, simulando un laberinto en el que la parte superior irán los números del 1 al 9 y en la parte inferior deberá ir configurada geométricamente igualmente elaborada. Esta parte del laberinto de los números se refiere a que los números tengan una consecución para llegar a un determinado fin, un determinado camino. Ejemplo, como tenemos la imagen que tenemos aquí de un laberinto de los números, observen, tenemos al astronauta que busca llegar hacia su nave espacial, pero aquí realmente pues empezaríamos de una manera de laberinto por los números, es decir, yendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y allí sigue sucesivamente por el camino que debe recurrir hasta llegar al número final, que creo que viene siendo aquí el número 34 para alcanzar pues prácticamente la meta definitiva al llegar a la nave espacial. Por supuesto, este laberinto de los números viene siendo una estrategia bastante entretenida que se utiliza de repente en primaria. Claro, hay diferentes caminos, pues que llega a un sitio totalmente cerrado, no tienes de repente una salida y pues prácticamente los estudiantes pues pueden explorar aprendiendo en este aspecto. Ok, vamos a continuar con otra actividad que tenemos por aquí, bastante interesante. Tenemos también el mundo en figuras geométricas. Esta pues viene siendo como una de las estrategias que expliqué hace rato. Se refiere a una actividad en la cual con cartulina de colores se elaboran figuras geométricas de diferentes formas y tamaños, plastificándolas para que se conserven. Con la ayuda de un adulto pues se irán formando formas de algunas de la vida cotidiana utilizando fichas indicando su figura en lo que representan en el mundo real. Ejemplo. Volvemos al ejemplo de las pirámides que les hablé hace un momento. Aquí tenemos las pirámides de Giza, que es un ejemplo bastante común para enseñar las figuras geométricas. La construcción de una pirámide con cartulina y explicarles que esta es una pirámide y dónde están ubicadas. O de repente un triángulo para representar el techo de una casa, o una esfera para representar un teatro, o de repente un observatorio. Bien, continuamos con lo siguiente. Ahora vamos a hablar por lo menos de cómo se puede evaluar una clase de matemáticas. ¿Cómo es este proceso tan interesante que es la parte de la evaluación? Por lo menos cuando hablamos de la evaluación o hablamos de evaluar, según Vilalta, en el año 2023 dice que evaluar es mucho más que hacer pruebas y poner notas. Debería ser un proceso reflexivo que favorezca el aprendizaje y proporcione satisfacción tanto al alumno como al maestro. Debe ser el momento, para mí, se refiere como el momento más importante que debe tener la educación, porque prácticamente es donde se mide el conocimiento que ha adquirido el estudiante. Hay dos formas de evaluación bastante interesantes. Una viene siendo la evaluación formativa o formadora y la evaluación sumativa. Creo que ustedes ya han escuchado mucho de esto aquí en la universidad, en el IESIT. Por lo menos cuando hablamos de la evaluación formativa, se refiere a la evaluación que se convierte en un medio para regular los aprendizajes, identificar aciertos, dificultades, errores y encontrar de manera el progreso.
También tenemos la evaluación sumativa, que es la aceptación de evaluación a la cual nos referimos cuando pensamos en poner nota para el boletín. Las calificaciones también permiten calificar, por ejemplo, para acceder a la universidad o certificar la adquisición de un nivel, por ejemplo, exámenes oficiales de idioma, entre otros. Se refiere a que aquella evaluación formativa es aquella que me permite a mí como persona indicar que tengo un conocimiento, una formación, y la sumativa viene siendo aquella que indica que mi evaluación tiene una nota y puedo probarla por medio de una certificación de calificaciones. Ok, vamos a hablar ahora sobre lo que son los instrumentos de evaluación. Ojo, no confundamos técnicas con instrumentos. Los instrumentos son las evaluaciones que son técnicas y herramientas que permiten evaluar tanto el proceso de enseñanza como la calidad del aprendizaje de los alumnos. Cuando nos referimos a la técnica, viene siendo el método por el cual pues, yo voy a realizar esa evaluación. Por lo menos una técnica efectiva viene siendo de repente un examen, de repente puede ser un cuestionario, pero por lo menos por cuál de ellas yo voy a utilizar estas herramientas. Por lo menos si mi técnica es un cuestionario, yo puedo realizar una prueba escrita o una prueba objetiva. Si de repente mi técnica va a ser una exposición, ¿cómo puedo evaluar esa exposición? Por una rúbrica de evaluación, una lista de cotejo o de repente una escala de estimación. Si de repente mi técnica va a ser la observación, ¿cómo voy a utilizar esa observación? Puede ser por una rúbrica, una guía de observación, una escala de estimación. E incluso de repente los mapas conceptuales de repente vienen siendo un instrumento bastante bueno para indicar una evaluación, pero por medio de qué técnica lo voy a utilizar. De repente lo voy a utilizar por una exposición o por otra técnica relevante a ella. Ok, aquí voy a mostrarles unos de los ejemplos más interesantes de la lista de cotejo. Una lista de cotejo se puede trabajar de la siguiente forma. Se puede trabajar, ejemplo, como se muestra aquí, para educación primaria. Podemos tener el nombre del docente, grado y sección, el área, en este caso matemática. La sección que representamos la cantidad de relaciones de actividades familiares, viene siendo pues todo lo referente a la parte de la planificación. El propósito que viene siendo el objetivo, representar las diferentes formas de calidad, de cantidades relacionadas con las actividades familiares. Y la competencia se refiere a esa competencia que yo quiero adquirir, resolver problemas de cantidades. Es decir, ¿qué estoy buscando yo que el estudiante aprenda? Capacidades, se refiere a qué capacidades yo quiero que alcance el estudiante. En este caso, traduce cantidades en expresiones numéricas, comunica su expresión de número, sobre los números y operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimulación y cálculo, de estimación y cálculo, perdón, y argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas entre las operaciones. Luego tengo los criterios a evaluar, que puede ser logrado y no logrado. Es aquí donde yo establezco qué quiero evaluar sobre cada uno de mis estudiantes. Por lo menos establece relación entre los datos de un problema y se expresa con operaciones de adición. Yo puedo decir que lo logró o no lo logró. Representa algunas interrogantes sobre las equivalencias y propone una estrategia para la solución de problemas planteados. ¿Lo logró o no lo logró? Ok, continuamos entonces. Tenemos ahora también un modelo de examen de matemática. ¿Cómo puede ser este modelo de examen de matemática? Por ejemplo, puede ser para quinto año, en el caso de educación media general o media técnica, como tenemos aquí un examen de matemática que viene siendo pues un primer momento para un segundo año. Pero también, antes que nada, quisiera mostrarles cómo se puede pues colocar una forma para evaluar. Hay dos formas en estos exámenes. Primero tenemos una evaluación de matemática para quinto año, pero solamente en este caso tenemos para una prueba objetiva cómo podemos colocar los datos o cómo puede ser. El instrumento en este caso es una prueba objetiva para el año escolar 24-25, el nombre y apellido del estudiante, el número de lista o de nómina, la cédula de identidad, el año y la mención, porque esto es para media técnica, la fecha en la que se presentó, la firma y la calificación en nota cuantitativa. Luego tenemos un examen ya para de repente estudiantes de segundo año. En este caso, pues estamos hablando de la parte de lo que son operaciones con simplificado, por lo menos operaciones básicas, de suma y resta de fracciones, representar gráficamente lo que son funciones. Estas son representaciones, por lo menos para que nos dé una línea, es representar una función, por lo menos para hallar el valor de y. Esta es una operación bastante simple. Y dados para los polinomios, dados los polinomios P sub X y Q sub X, calcular P sub X menos Q sub X. Entonces, teniendo el polinomio P sub X y Q sub X,
Debo realizar una resta de acuerdo a lo que se me está pidiendo acá abajo. Claro, yo tengo que despejar. Aquí me están diciendo que es una resta. Yo despejo en función de estos dos polinomios. Esto es matemática para segundo año. Luego tenemos lo que es una escala de estimación. La escala de estimación, a partir de la lista de cotejo, volvamos un poquito atrás, la lista de cotejo, observen que dice, ¿lo logró o no lo logró? En cambio, la escala de estimación tiene un poquito más largo sus valores, por lo menos bien, muy bien, regular o deficiente. ¿Qué tenemos en la escala de estimación? Por la institución, el área a la cual se está realizando, el grado. El propósito, pues, evaluar y la elaboración y representación de un collage. Por ejemplo, si es lo que estamos evaluando, una exposición. Y aquí pues tenemos los indicadores al logro, los indicadores que yo estoy buscando para la evaluación. En este caso, seleccione y analice información sobre el tema, muestra con creatividad y variedad el uso del material, logra representar el tema de manera gráfica, determina el collage en tiempo y en forma, expone el producto con claridad, fluidez frente a sus compañeros, es decir, en la defensa. Entonces, aquí puede decir si lo hizo bien, muy bien, regular o deficiente. Claro, eso allí dependiendo de lo que el estudiante nos esté mostrando en este producto final. Ok, también tenemos lo que son las famosas rúbricas para la resolución de problemas. Las rúbricas pues se pueden trabajar en diferentes aspectos. Por ejemplo, individualmente se puede decir que es excelente, satisfactorio, mejorable e insuficiente. ¿Qué aspectos estamos evaluando? Pues la comprensión del problema, la estrategia, el planteamiento de razonamiento, la ejecución de la técnica y la solución del problema. Pero ¿qué va a realizar cada uno de ellas dentro de la rúbrica? Pues vamos ubicando en qué aspecto lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien para poder definir una nota de una manera también más fácil y sencilla por medio de la rúbrica. La rúbrica también puede tener de repente el excelente una cantidad de nota, el satisfactorio, el mejorable y así sucesivamente. Bien. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí esta clase bastante interesante sobre lo que es los elementos para la evaluación y el aprendizaje de los estudiantes en matemática, específicamente el utilizar actividades, estrategias y modelos en el área de la matemática. Bueno, mis estimados estudiantes, por favor, les recomiendo especialmente, Kenny, te recomiendo que te vayas preparando a partir de este momento para tu clase magistral. Ya en los siguientes días va a estar publicado el tema de esta clase magistral. Ya por allí en el tema número 4 te dejé incluso la presentación y dejé por allí el modelo de plan de clase. E incluso por allí, pues próximamente estaré subiendo también un audio adicional en la unidad 4 para indicar un poquito mejor la actividad. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decir, sino despedirme de ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan un feliz día.